La historia oficial te ha mentido sobre la fe. Cuando piensas en la Edad Media, imaginas castillos, caballeros, el gran poder de la Iglesia y, por supuesto, la herejía, un camino condenado que llevaba a la hoguera. Pero aquí está el Ensar invisible, algo fascinante y completamente inesperado ocurría en esos movimientos disidentes. Para la gran mayoría de las mujeres medievales, la vida estaba definida por el mundium, la autoridad legal y total ejercida por su padre, su hermano o su esposo. No tenían personalidad jurídica, no podían administrar sus propios bienes, y su destino, su cuerpo, e incluso su alma, estaban sujetos a un control patriarcal. ¿Cómo es posible que en una época tan represiva, miles de mujeres encontraran la forma de ejercer poder real, predicar y gobernar? La respuesta no está en la Iglesia que las quería mudas y pasivas, sino en los grupos que la propia Iglesia condenaba como la peor amenaza, los herejes. Lo que vamos a explorar hoy es una verdad histórica incómoda. La herejía fue, para muchas, la única ruta viable hacia la autonomía y el liderazgo. Si alguna vez has sentido que tu voz es ignorada, o que tu vida está regida por reglas que no has elegido, es porque esa es la historia que se ha repetido por siglos. Hoy, desenterraremos los secretos de los movimientos heréticos como los cátaros y las beguinas para mostrarte las 5 razones concretas por las que ofrecían a las mujeres una vida que jamás podrían soñar en el catolicismo. Vas a descubrir por qué la disidencia fue la puerta entreabierta hacia la libertad. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El matrimonio en la Edad Media, especialmente en la nobleza y la burguesía rica, rara vez era un asunto de amor, era un pacto de familias y clanes. La mujer era vista como un ser pasivo, una pieza de ajedrez para consolidar alianzas políticas o económicas. Para la mujer, casarse significaba transferirse del mundium de su padre al de su esposo. Ahora, imagina la desesperación de una joven cuyas aspiraciones se reducen a la obediencia y cuya función principal es la procreación. El matrimonio forzado, o concertado por intereses de linaje vertical, era una prisión social. Para muchas mujeres, especialmente las jóvenes o las que habían sufrido abusos, los movimientos heréticos y ascéticos ofrecían una ruta de escape legítima de un contrato no deseado. Fíjate en el contraste. Matrimonio católico era un sacramento indisoluble que obligaba a la mujer a la sumisión y a la deuda conyugal, pagar la deuda sexual solo por procreación. El esposo tenía incluso el derecho de castigarla físicamente como si fuera un niño o un esclavo. Herejías, cátaros y beguinas propugnaban un ascetismo estricto y, en muchos casos, la negación de la vida terrenal y de la sexualidad. Si te unías a una secta, como los cátaros o las beguinas, mujeres que vivían en comunidad sin votos perpetuos, podías renunciar al matrimonio y, lo más importante, a la obligación sexual y doméstica. Déjame mostrarte algo asombroso, no se trataba solo de teología. Se trataba de un control corporal. La Iglesia Católica regulaba estrictamente cuándo y cómo una pareja podía tener relaciones, solo la posición natural, solo para procrear. La herejía ofrecía una solución radical, la negación total, eliminando la culpa y la deuda conyugal. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El caso de Eloísa y Abelardo revela la fuerza de ese control. A pesar de su amor y su intelecto, Abelardo fue castrado por el tío de Eloísa y ambos tuvieron que renunciar al mundo, ella como abadesa. Si la Iglesia controlaba la sexualidad de los intelectuales, imagina cómo lo hacía con una joven campesina. La herejía era un refugio contra esa hipervigilancia sexual ilegal. La herejía, al rechazar el matrimonio como sacramento, cátaros, o al permitir un estilo de vida ascético y autosuficiente, beguinas, se convertía en un santuario legal para mujeres que querían vivir de acuerdo con su propia voluntad, o self-mundia, un derecho que la ley les negaba explícitamente. Aquí viene lo realmente interesante, esta fuga no era vista como un acto de cobardía, sino como el primer paso hacia la perfección. Pero la herejía ofrecía algo más profundo que un simple escape, ofrecía una nueva identidad donde el género no era una barrera para la santidad. En la doctrina católica, la mujer estaba atrapada en una dicotomía brutal, Eva versus María. Eva era la pecadora, la seductora, la causa del pecado original. María era la virgen, la pura,
el ideal inalcanzable. La mujer ordinaria estaba en el purgatorio entre ambas, constantemente recordada de su poca coraje y voluntad voluble. La Iglesia Católica negaba a la mujer la posibilidad de predicar y ser sacerdote, limitando su estatus espiritual. Fíjate cómo los movimientos heréticos rompieron este techo de cristal espiritual. Los cátaros creían en un dualismo: la materia, el cuerpo, era mala, el espíritu, el alma, era bueno. Para ellos, el género no existía a nivel espiritual. Tanto hombres como mujeres podían recibir el consolamentum, el bautismo espiritual, y convertirse en perfectas o perfectos. ¿Cuál era el impacto transformador? Voz y poder de predicación. Como perfectas, las mujeres cátaras podían predicar, enseñar y administrar los sacramentos. Esto era un poder inaudito, directamente negado por Roma. La historia de Esclarmont de Defos, cátara, revela cómo estas mujeres se convirtieron en líderes intelectuales y religiosas, atrayendo a seguidores e incluso debatiendo con obispos. Liderazgo comunitario. Las beguinas, aunque no estrictamente herejes al principio, eran un fenómeno urbano de mujeres solteras o viudas que vivían en comunidad ascética, trabajando y viviendo de su propio oficio. Ellas crearon un espacio autónomo donde la mujer gobernaba y administraba sin la supervisión de un hombre. El mundium se rompía. Imagina esta escena por un momento: una mujer que en su pueblo estaba limitada a la roca, el trabajo doméstico y a la obediencia, de repente, es reconocida como maestra o perfecta. La herejía ofrecía un estatus de igualdad espiritual y una élite de liderazgo negada en el catolicismo. Aquí viene lo realmente interesante: esta nueva identidad las liberaba del eterno ciclo de culpa que la Iglesia les imponía. Al negar el cuerpo, la materia corrupta de Eva, y abrazar el espíritu, la mujer ya no era la puerta del diablo, sino un ser de luz pura, igual al hombre. Pero el acceso al liderazgo venía con una herramienta aún más peligrosa que el estatus: la palabra escrita. La Iglesia y los moralistas seculares tenían un profundo miedo a la educación femenina. ¿Por qué? Porque la mujer instruida podría usar el conocimiento para subvertir el orden. Los nobles y moralistas como Filipe de Novara eran explícitos: no se debía enseñar a leer y escribir a la mujer para que no estuviera a merced de rodellos e galantellos dos homens a través de la correspondencia. La letra era vista como un vehículo de adulterio. Para las herejes o disidentes, la escritura se convirtió en el oficio de su autonomía. Cristina de Pisan, aunque no era herética, su caso ilustra el poder de la pluma. Viuda, sin el mundium de un hombre que la sostuviera, transformó su saber en un oficio, pachiever en el femenino, para mantener a su familia. Se hizo famosa por liderar la primera gran polémica literaria en defensa pública del género femenino. Ella usó la escritura como una espada contra la misoginia. Margarida Porete, beguina, fue una intelectual de la disidencia. Escribió El espejo de las almas simples en francés. Su caso, aunque controversial, revela que había mujeres escritoras y pensadoras que crearon sus propios movimientos. Si la Iglesia controlaba el cuerpo, los hombres controlaban la palabra. Al tomar la pluma, las mujeres no solo se sostenían económicamente, como Pisan, sino que se convertían en autoridad intelectual. El desafío era doble. Primero, obtener el conocimiento. Segundo, usarlo sin miedo. La lucha de Pisan contra los autores misóginos del Romance de la Rosa es un precursor de nuestras querelas feministas en redes sociales hoy. Es un patrón que se repite: la voz femenina siempre es peligrosa para el orden establecido. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Pero el movimiento de las beguinas ofrecía una solución social y económica más tangible: la autonomía financiera. Una de las grandes tragedias para las mujeres de la Edad Media era el desamparo. Si no estaban bajo el mundium de un hombre, padre o esposo, su estatus era precario. La ley germánica y romana las ponía en una posición de inferioridad natural. El movimiento de las beguinas, floreciente en el norte de Europa, Flandes, Alemania, surgió como una solución social y económica de inmenso éxito. Independencia del marido, las beguinas eran mujeres, viudas, solteras o que habían huido del matrimonio, que vivían en casas comunales llamadas beguinajes. No hacían votos perpetuos, lo que significa que podían salir y volver al mundo.
Autosuficiencia financiera, ellas trabajaban. Se sostenían con su oficio, bordado, tejido, enfermería, etc. Esto les permitía la tan ansiada self-mundia, vivir por la propia voluntad. No dependían de la caridad masculina ni de un padre. Red de mujeres, formaban una red de apoyo económico y social que el clero masculino no podía penetrar. Esto era, esencialmente, una organización de mujeres para defender su sustento. Déjame mostrarte algo asombroso. El éxito económico de estas mujeres era tal que, en ciudades como Colonia, se vieron obligadas a unirse a corporaciones de oficio femeninas, por ejemplo, tejedoras de seda, para tener poder económico y proteger su trabajo. La herejía y la disidencia abrían caminos de solidaridad y negocio que la Iglesia oficial nunca permitió. Imagina la situación: una viuda con hijos tenía que pelear en la justicia por su herencia contra la familia de su esposo. Una beguina, en cambio, trabajaba con su propia red, controlando su capital y su tiempo. Esto era autonomía financiera en acción. Mira, este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto. Está en la descripción del video, bájalo gratis. La razón final es la más peligrosa de todas: la herejía permitía a las mujeres la anulación de la misoginia clerical. La misoginia medieval no era un fenómeno casual, era una construcción teológica. El discurso clerical hacía a la mujer responsable de la lujuria y la consideraba inferior al hombre, mujer igual a blandura, vir igual a virilidad. La herejía, por su propia naturaleza, era una crítica radical al monopolio de la Iglesia sobre la verdad. Al rechazar la autoridad del clero, las mujeres heréticas, y las beguinas en particular, anulaban el discurso de su inferioridad. Rechazo del clero corrupto. Para los cátaros, el clero católico era corrupto e inválido. Al rechazarlo, se liberaban de su autoridad moral y de sus reglas misóginas. La herejía ofrecía, por contraste, una religiosidad pura donde ellas podían ser las perfectas sacerdotisas / predicadoras. Transformación de la culpa. La Iglesia usaba el ciclo de culpa, Eva, María, Magdalena, para controlar el comportamiento. Al unirse a la herejía o la vida ascética, la mujer rechazaba el cuerpo, Eva, para alcanzar la pureza absoluta, un estatus superior a la mujer católica. Déjame mostrarte el clímax intelectual. La herejía era una zona franca moral donde el pecado original y la debilidad femenina se invalidaban. Un ejemplo cotidiano: ¿recuerdas el caso de Joana de Arc? Su mayor pecado no fue la brujería, sino el uso de ropas masculinas y su rol de lideresa militar. Esto subvertía la dicotomía de la roca y la espada. Joana fue condenada por lo que su liderazgo y su vestimenta simbolizaban: la negación de la vida y los hábitos femeninos impuestos. La herejía, al permitir a las mujeres ser líderes espirituales, cátaros o maestras intelectuales, beguinas, les daba una espada narrativa contra la roca de la pasividad. Era la forma más radical de decir: mi destino no está determinado por tu género. Ahora ves que la herejía no fue solo un error teológico, sino una revolución de género. Fue la única ruta viable donde miles de mujeres pudieron obtener autonomía, voz, liderazgo espiritual y libertad legal. La disidencia era la puerta de escape de un matrimonio no deseado, del ciclo de culpa y de la anulación de la misoginia oficial. La herejía fue un acto de suprema agencia femenina. A partir de hoy, cuando sientas que tu voz es reprimida en un ambiente, recuerda que el camino hacia la autonomía a menudo se encuentra en la disidencia controlada. Busca tus propias beguinajes, redes de apoyo donde tu valor no dependa de tu género, sino de tu oficio y tu intelecto. La valentía de aquellas mujeres nos enseña que el liderazgo no espera invitación. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la figura de la viuda emprendedora que se convirtió en la jefa de activos y general de su propio castillo, una figura de poder que la ley no podía controlar. Nos vemos allí.